APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Manejo de insectos, plaga en trigo. Emilia Balvin, INTA, Marco Juárez. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Orcín, soy miembro de la Regional Los Urgentes y Revil de APRESID. Le damos la bienvenida a este podcast de REM para la difusión de lo que es el manejo integrado de plagas. Hoy en día nos encontramos con la ingeniera agrónoma Emilia Balvin, especialista del INTA Marco Juárez. Emilia además es magíster en producción vegetal. Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola José, buenas tardes, saludos a todos por allá. Bueno, Emilia, vamos a charlar un poco hoy de lo que son plagas en lo que es el cultivo de trigo. Así que, bueno, hay una serie de preguntas que vamos a ir charlando y que vamos a ir consultando en todo lo que tiene que ver plagas con el cultivo. Vamos a ir de alguna manera para ponerle un orden, como va la ontogenia del cultivo, desde lo que es la presiembra y la siembra, y luego vamos a ir avanzando hacia el resto de las etapas ferológicas. Así que la primera pregunta que te quería realizar en cuanto a insectos de suelo es, bueno, ¿cuáles son las especies más relevantes dentro de lo que es el complejo de gusanos blancos? Y bueno, y si nos podés dar algunas características para poder identificarlos, cuál es la época en la que tenemos mayor incidencia de estas plagas y finalmente, bueno, precisamente cómo tenemos que realizar el monitoreo de lo que es el gusano blanco. Bueno, en lo que es gusanos blancos, que está, digamos, bastante en tema en los días actuales por una alta abundancia poblacional, mayor que en años anteriores en muchos lotes. Es un tema que se vuelve relevante, digamos, cada una serie de años o cada tantos años, dependiendo de cómo fueran las condiciones climáticas del año anterior. Es una especie, las especies de gusanos blancos son especies que tienen una sola generación anual, por lo cual las condiciones del año anterior van a influir en la abundancia poblacional de esta plaga en el cultivo invernal posterior, digamos. Es decir, nosotros actualmente tenemos una influencia residual de la sequía que hubo el invierno pasado sobre la población aumentada de este año, digamos. Dentro de lo que es gusanos blancos, que es un complejo de especies, encontramos más de 7 especies. Tenemos a Diloboderus abderus, a Cyclocephala signaticolis, modesta, pútrida, Archophileurus, anómala. Tenemos varias especies. Lo importante de esto, digamos, es que de todo ese complejo, la que tiene más relevancia a nivel económico es de Diloboderus abderus, que se la conoce, digamos, vulgarmente como el bicho torito, el bicho candado. Cuando uno hace un muestreo del suelo, que es fundamentalmente cavando una superficie conocida, es decir, a una profundidad de 15 a 30 centímetros se ubican estos gusanos, con condiciones de buena humedad se ubican un poco más hacia arriba, es decir, a 15 centímetros, en condiciones de descenso o el suelo más seco, digamos, se ubican más en profundidad. Lo que tenemos que hacer para certificar, digamos, la presencia de la plaga en el lote es realizar una excavación en lugares conocidos y tratar de llevar esa superficie, la cantidad de gusanos que encontramos en una superficie determinada, a una estimación de gusanos blancos que tenemos por metro cuadrado en el lote, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero podemos tener indicios de la presencia de gusanos blancos por la observación de montículos por sobre la superficie del suelo, los montículos característicos que hacen estas especies, pero es algo importante saber que estos montículos los realizan cuando ya pasan al último estadio larval, es decir, las larvas más grandes, por lo cual a inicios del otoño puede que nosotros no observemos estos montículos y que por no realizar la excavación, digamos, o buscar con la pala, realizar el monitoreo realmente de suelo,
nos estemos pasando por delante una población que ya está y que tal vez no hubieron las condiciones de humedad o lluvias y demás para que se expresen en el momento en que están pasando esa larva 3. Lo que ocurre es que estos montículos los realizan cuando reconstruyen la galería, que se desarma después de una precipitación por la entrada de agua al suelo, y eso lo realizan las larvas más grandes, pero puede que estén las larvas 1 o 2, son 3 estadios larvales en total, las larvas 1 o 2 presentes en el lote y que por el montículo, digamos que por no observar montículos nos los estemos pasando de largo. Entonces el correcto monitoreo es tratando de ver cuántos gusanos hay en el suelo y asociarlo a una superficie determinada en el lote, ¿no? Una cantidad por metro cuadrado en el lote. Emilia, y en cuanto a la identificación de las especies, digamos, quizás ya en este momento en otoño, ya con el tamaño podés darte cuenta o nos sugerís alguna otra característica morfológica en los individuos para poder diferenciar las especies de Dilobodерus respecto al resto, quizás que es la más dañina. Sí, por suerte, Dilobodерus al menos se diferencia, digamos, al estado de gusano por algunas características. Primero, que es una larva de mayor tamaño que el resto de las especies. Por ejemplo, ciclocéfalo, anómala, que están bastante presentes en la región pampeana, digamos. Es una larva de mayor tamaño, pero también ocurre que a inicios, digamos ahora, inicios en el otoño, podemos encontrar larvas 2, por ejemplo, es decir, más atrasadas de Dilobodерus, conviviendo con larvas 3 del resto de las especies. Entonces, pueden ser similares en algún momento en tamaño. Esto no va a ocurrir en la primavera, donde la larva de Dilobodерus va a medir unos 5 centímetros y la larva del resto de las especies va a medir unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio, es decir, la larva de máximo tamaño. Ahí sí podemos diferenciar bien el tamaño. Pero ahora en otoño podemos encontrar larvas de distintos estadios, entonces eso nos puede inducir un poco a la confusión. Pero hay otro aspecto que no es solo el tamaño larval, sino el desarrollo de la larva que se observa a través de la acumulación de grasa en el cuerpo. Nosotros vamos a ver que en Dilobodерus abderus, seguramente lo habrás visto, el gusano en esta época está todavía de un color más transparente, más translúcido. En cambio, cuando encontramos las otras larvas, están más avanzadas en su ciclo y presentan un color más amarillento, digamos, porque tienen un mayor contenido de grasa en el cuerpo. Esa evolución se puede ver también en el campo, uno lo puede observar que el aspecto del gusano es distinto, según, digamos, el grado de evolución y desarrollo. Después, otra de las características que son importantes es que la cabeza de Dilobodерus abderus, del gusano, es del mismo tamaño, del mismo ancho, digamos, que el cuerpo del gusano. En cambio, en las otras especies, la cabeza tiene un tamaño menor, y además tiene una coloración castaño más clara. En cambio, en Dilobodерus tenemos una coloración que es más rojiza y más castaño oscuro. Esas son, digamos, las formas más comúnmente, digamos, las herramientas que nos podemos basar para diferenciar los gusanos en el campo. Después tenemos claves taxonómicas sobre las setas, digamos, que poseen en el último segmento abdominal, pero esto sí requiere una observación mucho más minuciosa y que por ahí en el campo se torna un poco más difícil. Emilia, muy clara y, digamos, para diferenciarlo prácticamente a campo, muy bueno. ¿Y vos crees que hay alguna vinculación con las prácticas culturales como son la siembra directa o la rotación de cultivos, la inclusión de cultivos de servicio últimamente, y también las climáticas como pueden haber sido? Yo creo que hubo algunos años en donde nos olvidamos de los gusanos blancos, especialmente los años de inundaciones, sabiendo que, bueno, que son plagas que los hongos como patógenos le afectan bastante y no lo veíamos tan presente. Ahora, por suerte, el tema de inundaciones no está y como que resurge el problema de gusanos blancos. Vos antes nombrabas que venimos de un periodo de sequía y como que los vemos más. Bueno, la consulta es esa, digamos, si todas esas prácticas culturales y la climática, como lo han sido las inundaciones, influyeron en la dinámica de la población. O si esperamos que si tenemos un periodo lluvioso por ahí estén más afectados por hongos, por ejemplo.
Sí, sin dudas. Lo que ocurre es que el contenido de humedad del suelo va a ser más o menos favorable para los enemigos naturales de este tipo de gusanos, que son fundamentalmente hongos entomopatógenos y también virus, baculovirus y otros organismos. En general, el contenido de agua en el suelo a capacidad de campo mayor produce una mortalidad mucho mayor de gusanos blancos en el suelo. Además, digamos, esto se puede observar incluso a nivel del lote con las microdepresiones o en lotes que tenés bajos y lomas. Se observan mucho más, o sea, poblaciones mucho más abundantes en las lomas que en los bajos, es decir, en los lugares donde se retiene por más tiempo el agua, se produce una mortalidad mucho mayor. Entonces esto va a tener influencia en la población no solo en ese año, sino a largo plazo, digámoslo. Los sobrevivientes de ese año que luego van a volver a poner en los lotes en donde hay problema de gusanos porque suelen ser poblaciones residentes, es decir, que año tras año se van incrementando o quedando en el mismo lote, digamos. Y en cuanto a prácticas culturales, bueno, los gusanos blancos son plagas típicas, digamos, de incremento desde que comenzó la siembra directa, ¿no? Todo lo que es superficie, todo lo que es materia verde y también materia seca sobre la superficie y aumento del rastrojo va a favorecer a las poblaciones de gusanos blancos, porque también son fuente de alimentación de estos gusanos. No solo comen las raíces de las plantas vivas, sino también consumen parte de la materia orgánica que está por sobre la superficie del suelo. Es decir, estos gusanos incluso a densidades bajas producen un efecto favorable en el suelo debido a que aumentan la porosidad y demás a través de sus galerías. Pero bueno, si el ambiente es muy favorable, este aumento poblacional se va a dar año tras año y va a provocar que se transforme realmente en una plaga para el cultivo de trigo. Emilia, nombraste como plaga residente, lo cual nos indica que va a estar en el lote, va a ser un problema del lote en el tiempo, pero a la vez estamos haciendo cada vez más trigo sobre maíz, por ejemplo, aumentando la superficie de trigo. Si vos tuvieras en un, digamos, lotes a la par, ¿esperarías más infestación en un lote con antecesor rastrojo de maíz que de soja o es algo independiente, digamos, el cultivo antecesor yendo a un cultivo de trigo? Siendo un control de trigo, sí, no es, digamos, independiente y son muchas las prácticas que influyen en la abundancia poblacional. Sin duda que va a tener relación con la cantidad de rastrojo que deja también uno y otro cultivo. Entonces podemos esperar una mayor abundancia en un rastrojo de maíz, además porque vas a tener por ahí presencia de raíces vivas que se van a degradar con más lentitud que en relación al cultivo de soja. Entonces todo eso puede hacer que la supervivencia aumente. Además, la hembra en sí, para oviponer, prefiere lotes que tengan mayor cobertura o que tengan, digamos, el rastrojo que queda, va a ser más favorable el de maíz al de soja para la oviposición de la hembra. Por lo cual, bueno, es probable que eso se produzca, digamos, que haya una mayor supervivencia sobre el rastrojo de maíz. ¿La abundancia de malezas también tiene alguna implicancia, digamos, en las malezas, cómo salga el lote de población de malezas o no? Sí, digamos, no solo, digamos, son plaga común o en realidad plagas claves a través del tiempo, de la historia, en cultivos extensivos, sino que son plagas comunes en lotes de pastura, por ejemplo. Eso asemeja, digamos, un poco el sistema de producción del paisaje, de ese agroecosistema, a una ocupación permanente, digamos, a un lote como si fuera de una pastura. Es decir, esa continuidad de vegetación va a hacer que, sin duda, pueda haber un aumento poblacional o una supervivencia mayor de este tipo de plagas en el campo, y va a estar asociado también a un beneficio en cuanto a la cobertura
porque no solo, digamos, la cobertura actúa como alimento, como recurso alimenticio, sino también que impide la entrada, por ejemplo, de avispas parásitas que se meten en las galerías para parasitar a los gusanos blancos. Entonces, hay un montón de aspectos, digamos, que influyen dependiendo de cómo se encuentra el lote, en cuanto a malezas, el manejo cultural, las aplicaciones que se hagan, todo influye, digamos, en esa población. Excelente, Emilia. Y yendo ya a la parte de control y de umbrales, pensando en que tenemos que sembrar trigo en unos días, ¿hay una población, digamos, en la cual vos decís, bueno, es tal el nivel en el cual no harías el cultivo y ya con determinado umbral, bueno, ¿qué tratamiento recomendarías? Si con terápicos, con insecticidas de cobertura total para tratar, digamos, qué umbrales debemos tomar y qué tipo de tratamiento en cada uno de los casos. Bueno, en lo que es el umbral que se toma, digamos, hace muchos años es de 5 a 6 gusanos por metro cuadrado. Es importante que nosotros, como decíamos anteriormente, logremos identificar que se trata de esta especie, porque el resto de las especies, si bien lo que es el cascarudo rubio, los que son Cyclocephalus signaticolis y las otras especies del mismo género asociadas, se ha reportado alguna capacidad de daño, en realidad la importancia agronómica es de Loboderus abderus y a veces encontramos digamos, en la exploración del suelo una gran cantidad de gusanos y en realidad la proporción de Dilobodерus no es tan grande. Entonces hay que hacer un buen monitoreo, digamos, y ver si llegamos a un umbral de 5 o 6 gusanos de Dilobodерus por metro cuadrado. Esta población, digamos, que encontremos en otoño, va a ser, digamos, la población que permanezca, dependiendo, ¿no?, de las condiciones ambientales, de la mortalidad que tenga o no, pero hasta la primavera, porque muchas veces nosotros podemos detectar daños en primavera y pensar que en realidad son gusanos que aparecieron durante el invierno, y no, es una población que ya estaba en presiembra, porque la hembra ya no coloca huevos, digamos, termina la ovipostura a fines del verano, ¿no? Y comienzos del otoño. Entonces, es importante hacer la detección en presiembra para poder echar mano a una herramienta que es el control con curasemillas, ¿no? Activos que son comúnmente, digamos, usados por los productores, no son raros, como tiametoxam, imidacloprid, tiodicab y demás, han demostrado ser efectivos como tratamiento de semilla para el control de gusanos blancos. Lo que pasa es que cuando alcanza el lote, digamos, una abundancia poblacional mayor a 20 por metro cuadrado, o se ha pasado, digamos, el momento de controlarlo con curasemilla y lo detectamos tardíamente, en esos dos casos sí se puede apelar a un tratamiento de cobertura. El tema con el tratamiento de cobertura es que es bastante errático el resultado. Se hace generalmente previo a una precipitación para que el activo pueda penetrar, digamos, en el suelo, pero esto no garantiza, uno al no poder tampoco regular el tema del caudal de la precipitación y demás, no garantiza la efectividad del tratamiento, si bien es una alternativa de control, digamos, como última opción. Mejor es siempre y más efectivo realizar el control con cura semilla del cultivo de trigo. Perfecto. Emilia, vamos a cambiar de plaga, vamos a meternos adentro del cultivo, avanza la foliación, macollaje y en etapa más avanzada tenemos distintos tipos de pulgones. Bueno, ¿cuáles son porque hay muchos, cuáles son los principales pulgones que debemos prestar atención en las distintas etapas? ¿Cuáles son esos umbrales que tienen los diferentes tipos de pulgones? Y en cuanto a monitoreo, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dejás para poder hacerlo? Y alguna característica de cada uno que puedas nombrar como tip, porque bueno, muchos son muy parecidos, en algunos casos no nos recordamos, pero bueno, algunas cositas de los principales que podemos identificar en el monitoreo. Sí, inicialmente, digamos,
si bien en la región pampeana en los últimos años no se ha dado frecuentemente la situación de infestación con pulgones en plántula de trigo, esta es una situación que debe monitorearse, ¿no? Porque hay años en donde los pulgones son importantes en implantación y es cuando el umbral es bastante más bajo. Luego esos umbrales van aumentando durante el macollaje y luego vuelven a disminuir en floración y fructificación del cultivo. Entonces encontramos, por ejemplo, inicialmente al pulgón verde de los cereales. Este, digamos, es un pulgón bastante conocido por los productores, características que nos ayudan a identificarlos y a este y a todos los demás es, por algo, digamos, llevan su nombre, son los colores, fundamentalmente, y después si llegamos a tener acceso, por ejemplo, a una lupa y demás, la longitud de las antenas, los sifones, están bastante bien caracterizados y hay tablas sintéticas, digamos, que podemos buscar como para identificar uno u otro. El pulgón verde de los cereales tenemos como umbral, por ejemplo, 3 a 5 pulgones por planta en lo que es implantación, ¿no? Que es un umbral, digamos, bastante bajo, pero tiene que ser una infestación de manera generalizada. Es decir, nosotros tenemos que recorrer el lote en presiembra también e ir observando a ver qué vemos, por ejemplo, en las malezas, que se pueda ir trasladando después al cultivo, o observar, digamos, desde el momento cero el lote, ¿no? En lo que es, por ejemplo, luego del pulgón verde puede estar presente también el pulgón de la avena o el pulgón amarillo. El pulgón de la avena es aquel que tiene una tonalidad un poco más oscura que el pulgón verde y tiene en torno a los cornículos o sifones de dos áreas más rojizas, digamos, dos como áreas más oscuras que permiten en el campo identificarlo. Luego tenemos el pulgón amarillo, que se diferencia bastante bien, digamos, de estos dos, que también se presenta en estas etapas, se puede presentar en macollaje, en etapas tempranas. Todos estos pulgones, y hay también el pulgón negro de los cereales, que también aparece en macollaje, tienen un umbral, digamos, ya en macollaje de 10 a 15 pulgones por planta. No están tan presentes en implantación, no es frecuente, sino más bien un poco más avanzado, ¿no? La estación. Y luego vamos a encontrar en espigazón, si bien podemos encontrar estos pulgones también, ya van a aumentar, los que son más de la fase vegetativa, van a aumentar un poco lo que es la densidad requerida como umbral de control, ¿no? Por ejemplo, a 30 40 pulgones por planta, lo que es pulgón amarillo o pulgón negro de los cereales. Pero en lo que es el pulgón de la espiga, o si apareció pulgón ruso, que se da en condiciones de sequía, generalmente primaveras muy secas, estos sí van a tener un umbral de control bastante más bajo, de 5 pulgones por planta en floración, digamos por tallo, por espiga, en floración para lo que es el pulgón de la espiga, que después aumenta un poco su umbral en grano acuoso, y a medida que avanza el cultivo, es como que se va volviendo menor la potencialidad del daño que pueda causar, ¿no? En la medida que avanza el llenado de grano. Y en lo que es pulgón ruso, que no se suele dar, digamos, en implantación, digamos, alcanza un umbral de 5% de plantas atacadas en floración, que es un umbral muy bajo, es decir, 5% de plantas con presencia de estos pulgones, tiene una saliva tóxica muy, muy fuerte, produce un estriado también en las hojas. Es un pulgón que tiene antenas muy cortas, es de un cuerpo más ovalado, más chato, es bastante característico y bueno, es muy dañino, pero no suele darse con frecuencia. Pero los años que aparece es importante monitorearlo para evitar, digamos, pérdida de rendimiento importante. El pulgón negro de los cereales, que se agrupa más con el grupo del amarillo, el de la avena, es decir, los que atacan más en etapas vegetativas, es un pulgón muy característico porque, bueno, además del color, tiene un aspecto así como aterciopelado y bastante, tiene como unos pelos brillosos que se pueden ver a simple vista, digamos, en el campo, ¿no? Para monitorearlos es importante
Bueno, nada, agacharse, observar las hojas, tanto en la cara adaxial como abaxial, como que no queda otra, y eso, en cuanto más preciso sea el monitoreo, mejor nos va a permitir anticiparnos a un posible problema. Lo que nosotros tenemos que ver es qué población tenemos, si detectamos una población inicial, y también ver cuál es el pronóstico climático, y si va a ser favorable, es decir, si nosotros podemos llegar a tener un aumento poblacional de estos pulgones. En general, los aumentos se dan con el aumento de la temperatura en la primavera, y por eso, la primavera es, cuando el cultivo está en floración, es un momento clave también para hacer un monitoreo adecuado de los pulgones. Emilia, para cerrar el tema de pulgones, para bajar su población, ¿qué cosas podemos hacer de lo cultural si hay trigos con distintas sensibilidades a los pulgones en cuanto a fecha de siembra, enemigos naturales que pueda haber? Y lo otro es si hay algún principio activo que sea específico para lo que es pulgones. En cuanto a enemigos naturales, bueno, sí, hay muchos. Ustedes verán seguramente en los lotes, cuando hay una alta infestación de pulgones, que esta se encuentra asociada generalmente a una gran presencia de coccinélidos, también de chinche pirata y otros organismos, muchos parasitoides, y por eso, digamos, es importante tratar de aspirar a que, si yo llego a un umbral de control, hacerlo con el producto más selectivo al que pueda tener acceso, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener la posibilidad de optar, en lugar de usar, por ejemplo, un piretroide que me va a afectar también a toda esa fauna benéfica, usar con algún producto selectivo, que si bien están saliendo, digamos, algunos al mercado, no hay muchos todavía, pero, por ejemplo, lo que es el principio activo sulfoxaflor, tiene bastante selectividad, o si estamos hablando de pulgones que están presentes en implantación, también podemos aumentar, digamos, esa selectividad utilizando el principio activo como terápico de semillas, ¿no? Que también disminuye esa accesibilidad que van a tener el resto de la fauna benéfica a el consumo del insecticida en sí. En cuanto a resistencia varietal, bueno, hay investigaciones que demuestran que hay algunos caracteres fenotípicos de la planta que son favorables o no, o desfavorables para la infestación de pulgones, pero la verdad es que el mejoramiento no ha ido por este lado, digamos, en cuanto a favorecer caracteres que aumenten esa no preferencia, digamos, de los pulgones a la planta. Por ahora es como una herramienta que falta explorar un poco más, y eso lleva bastantes años. Así que por ahora la resistencia varietal en sí no está muy desarrollada en el país. Bien, Emilia. Bueno, el tiempo del podcast es breve. Podríamos hablar un montón de tiempo de todas las plagas, pero bueno, ¿cuáles son esas plagas que nos están quedando afuera para resumidamente nombrar? Se me ocurre milicar tardía, verdadera, desgranadora, chinches que están apareciendo cada vez más. Bueno, ¿cuáles son a tu criterio? Resumidamente, aquellas plagas que debemos prestar atención también en el cultivo de trigo. Bueno, lo que ocurrió el año pasado y puede, digamos, que ocurra este año, depende mucho de las condiciones de temperatura sobre todo, es que la generación preinvernal de la militar tardía, de Podoptera, fue bastante numerosa. Y esto afectó, debido a que había condiciones, digamos, todavía no habían llegado las primeras heladas y se retrasó esta llegada, afectó a la implantación del cultivo de trigo, ¿no? No quiere decir que esto se repita, digamos, este año, pero todavía hay adultos de Podoptera dando vueltas, y es fundamental que monitoreemos, digamos, los lotes, porque es una oruga bastante agresiva, y si está en el lote, en el momento en que yo seco las malezas, por ejemplo, se puede pasar rápidamente al cultivo y ocasionar pérdida de plantas, ¿no? Después, en lo que es, por ejemplo, el oruga militar verdadera
oruga desgranadora, el año pasado hubo reportes de lotes con ambas especies, ¿no? Y es importante, digamos, el monitoreo principalmente a principios de la primavera, ¿no? Esas orugas que estén en el lote van a estar en ese momento, en esta región, ¿no? En ese momento, y podemos determinar la cantidad de, digamos, de orugas que tenemos en el lote, el daño que puedan llegar a causar, y en cuanto a desgranadora, lo que se hace es estimar más o menos la cantidad de orugas que tenemos por metro cuadrado, también en militar verdadera, tomando, digamos, como umbrales 5 o 6 orugas para militar verdadera por metro cuadrado y 7 a 8 para desgranadora. No ocurre en todos los años, pero sí hay lotes puntuales que pueden llegar a tener la problemática y es importante detectarlo a tiempo. En lo que es chinches, el trigo funciona como un puente, digamos, un hospedero intermedio, después de la salida invernal de la diapausa, de Nesara viridula sobre todo, y lo que hace es llegar al cultivo para tratar de reactivar, digamos, obtener alimentos, recursos alimenticios para reactivar un poco el metabolismo antes de comenzar a reproducirse, ¿no? Y suele ocasionar daños importantes en cabeceras y borduras. Se toma como un umbral 10 chinches por metro cuadrado, si bien no está hecho para acá, para Argentina, sino para las regiones productoras de trigo de Brasil, se toma como 10 chinches por metro cuadrado el umbral, pero es importante hacer un monitoreo, digamos, del interior del lote, no solo la cabecera, porque no es común que lleguen a este umbral, digamos, las poblaciones de chinche en los trigos de esta región. Puede darse en algún año en particular, pero no es lo más frecuente, por lo cual hay que hacer un buen monitoreo, digamos. No solo en las cabeceras, que suele haber mayor abundancia, sino también en el interior del lote. Bueno, Emilia, para finalizar, se viene la pregunta podcast, que se va a repetir en los diferentes episodios de lo que es manejo integrado de plagas, y precisamente es, ¿cuál es tu opinión sobre el manejo integrado de plagas en los sistemas productivos de nuestro país? Bueno, el manejo integrado de plagas es, digamos, un concepto que abarca muchas herramientas, de las cuales no hacemos uso en su integridad, digamos, en nuestra región, por el sistema productivo, por las características de las superficies, digamos, también que se trabajan, de la cantidad de tiempo que requieren los monitoreos y demás. Lo que solemos hacer es por ahí un uso bastante exclusivo de una sola de las herramientas, que es el control químico. Eh, Cuando realmente esa herramienta falla, es como que volvemos a insistir sobre esa herramienta, aumentando las dosis o cambiando los principios activos, pero el hecho de hacer un real manejo integrado de plagas requiere incorporar muchos otros elementos al sistema, volverlo más complejo que lo que actualmente, digamos, lo tratamos. Realmente es un sistema bastante simplificado el que tenemos actualmente, y nos hace falta aprovechar un poco más el resto de las herramientas con las que debería hacerse un manejo integrado, es decir, control cultural, aprovechar mucho la información, también generar más información en lo que es el manejo de plagas según distintas fechas de siembra, distintos materiales genéticos. No tenemos mucha variedad en cuanto a resistencia, no tenemos mucha información en cuanto a hospederos de no preferencia, digamos, en cuanto a las plagas, o información sobre el mejoramiento en pos del manejo de plagas en sí. Lo que es, bueno, mecánico, en lo que es todo lo cultural referido a lo mecánico, por ejemplo, en lo que es gusanos blancos, en varias partes del mundo, en la remoción de la tierra sería uno de los métodos de control que favorece el control por aves, pero eso, digamos, en nuestro sistema
no, en la mayoría de la región pampeana que realiza siembra directa, no sería una de las técnicas, digamos, a usar en un futuro. Entonces tenemos que pensar en otras herramientas, por ejemplo, favorecer más el control biológico, generar algunos activos, algunos digo principios que puedan favorecer ese control biológico, es decir, no aplicarlo directamente, pero sí tratar de salvaguardar aquel control natural que está en el lote, eligiendo algún principio activo, ya sea para controlar una u otra plaga, pero que no afecte los enemigos naturales del resto de las plagas del lote. Y bueno, algo que es, digamos, importante es tratar de hacer una visión de un sistema más complejo y más resiliente. Es decir, por ejemplo, el control natural de plagas es mayor al 90% en muchas de las plagas que encontramos en el campo. Entonces, si nosotros pudiéramos aprovechar y utilizar como herramienta favorecer ese control biológico natural que se da en el campo, sería mucho mejor que intentar por ahí controlar las plagas que son por ahí un porcentaje del 10%, a veces hasta menos, residual de lo que no cubre ese control biológico. Entonces tendríamos que ver la forma de favorecer algunas otras herramientas que nos ayuden a tener un sistema un poco más resiliente y que no nos haga tan dependientes de insumos externos, ¿no? Emilia, bueno, un poco a eso creo que apuntan estos podcasts, así que ha sido por demás de clara en todas las preguntas. Quería agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos comentaste en este rato y bueno, eso, agradecerte por haber participado. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación y estoy a disposición para cualquier consulta que tengan o bueno, cualquiera que quiera charlar respecto a plagas, tienen mis contactos. Gracias, Emilia, nos estamos viendo. Bueno, hasta luego. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.